¿Será que sí podemos encontrar a Jesús? ¿Será que es potente y real el versículo de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que hemos estado revisando de Hebreos capítulo 11, versículo 2? ¿Será que ese texto podrá tener un impacto en mi vida? Nosotros podemos ir al Nuevo Testamento y encontraremos ejemplos de personas que no buscaron a Jesús, que no pusieron sus ojos en Él. Seguramente recuerdas la historia del rey Herodes, que se contentaba con menos. Él simplemente quería conservar su trono, su poder, su influencia política. Quería estar en la élite poderosa de su tiempo, pero no intentó ver a Jesús, acercarse a Él para reconocerlo como el rey y adorarlo. ¿Recuerdas la historia? Mandó matar a todos los niños que amenazaran ser el futuro rey allá en Jerusalén. También quizás recuerdes cómo los líderes religiosos del tiempo de Jesús preferían leer sobre Él antes que verlo. Claro, eran expertos en la Torá, es decir, en la ley o en las sagradas escrituras de los judíos. Eran expertos, conocían al dedillo cada detalle de la Torá, pero no querían ver a Jesús. La proporción entre los que no lo vieron y los que lo buscaron es de 1000-1. Pero la proporción entre los que lo buscaron y los que le hallaron siempre fue de 1-1. Todos los que buscaron, lo hallaron. Mucho antes de que se escribieran las palabras, la promesa fue ratificada. Dios es un dador generoso de los que le buscan, como dice el texto de Hebreos 11:6. Bueno, en nuestra versión clásica dice Dios es galardonador de los que le buscan, pero ese texto puede entenderse así. Dios es un dador generoso de los que le buscan. Los ejemplos continúan. Tal vez recuerdas la historia de Juan y Andrés. Ellos también fueron recompensados. Para ellos no fue suficiente escuchar a Juan el Bautista. Este hombre, Juan el Bautista, era su maestro. Así que Juan y Andrés estaban escuchándolo constantemente, hasta que un día Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. Entonces sus discípulos, Andrés y Juan, siguieron a Jesús. La mayoría se hubiera contentado con servir a la sombra de este famoso evangelista, Juan el Bautista. Pero, ¿podría haber un mejor maestro? Solo uno. Y cuando Juan y Andrés lo vieron, dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Mira, en Juan 1:38, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 38, encuentras la petición que hicieron. Dice así: «Rabí», le preguntaron, «¿dónde moras?» ¿Dónde moras? Esa es una petición audaz. No le pidieron a Jesús que les diera un minuto, o una opinión, o un mensaje, o un milagro. Le preguntaron su dirección, su domicilio. Querían ver el lugar donde Él vivía y querían quedarse con Él. Querían conocerle. Querían saber qué le hacía volver la cabeza y que su corazón ardiera y que su alma suspirara. Querían estudiar sus ojos y seguir sus pasos. Querían verle. Querían saber. ¿Era Jesús todo lo que Juan el Bautista dijo que era? Y si lo era, ¿qué estaba haciendo Dios en la tierra? No se puede encontrar respuesta a esa pregunta hablando con el primo, porque si tú recuerdas, Juan el Bautista era un primo de Jesús. Así es que no se puede encontrar respuesta a esa pregunta hablando con el primo. Hay que hablar con la persona misma. La respuesta de Jesús a los discípulos fue:
vengan y vean. Eso está en Juan 1:39. Vengan y vean. No les dijo, vengan y echen un vistazo. Tampoco dijo, vengan y husmeen un poco. Les dijo, vengan y vean. Traigan sus bifocales y binoculares. Este no es el momento para echar vistazos de reojo o atisbos ocasionales. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Esa es nuestra tarea de hoy. Fijar la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús, que es tan extasiante, que su persona es extasiante. Puedes leer los evangelios y los relatos de Jesús y siempre encontrarás algo nuevo, algo que te atrape, algo que digas, wow, esto no lo había visto nunca. Sí, porque Jesús es extraordinario, es el Dios encarnado, nada más y nada menos, Dios hecho hombre. Dice aquí el pastor Max Lucado, el pescador fija sus ojos en el bote. La joven, una joven, fija sus ojos en el joven apuesto. Joven que va caminando por ahí y ella es atraída por este joven. Pero los discípulos fijan sus ojos en el Salvador. Los discípulos fijan sus ojos en el Salvador. Eso fue lo que hizo Mateo. Mateo, si tú recuerdas, se convirtió en su trabajo. Según su historia, él era un cobrador de impuestos del gobierno. Según sus vecinos, era un ladrón. Tenía en una esquina una oficina de recolección de impuestos y una mano extendida. Allí estaba el día en que vio a Jesús. Sígueme, le dijo el maestro, y Mateo lo hizo. En el versículo que sigue encontramos a Jesús sentado a la mesa de Mateo, sentado en la casa de Mateo, cenando. Es lo que dice Mateo 9:10. Mateo hizo una gran fiesta. Invitó a Jesús y también invitó a muchos de sus amigos. Muchos recaudadores de impuestos estaban allí. Y Jesús esa tarde estuvo allí en la casa de Mateo. Y Mateo estaba extasiado de la persona de Jesús. Una conversación en el camino no hubiera satisfecho su corazón, así que Mateo llevó a Jesús a su casa. Algo ocurre en la mesa de la cena que no ocurre en el escritorio, en la oficina. Sáquese la corbata, enciende el asador, destape los refrescos y pase la noche con el que colgó las estrellas en su sitio. ¿Sabes? ¿Sabes, Jesús? Discúlpame por preguntarte esto, pero siempre quise saber. Y allí, esa tarde o esa noche, Mateo tuvo a nuestro Señor Jesús en su casa. Vaya noche, vaya éxtasis. De nuevo aún, el hecho de extender la invitación es impresionante. La aceptación lo es mucho más. A Jesús no le importaba que Mateo fuera ladrón. A Jesús no le importaba que Mateo viviera en una casa de 2 pisos con las ganancias de su extorsión. Lo que le importó fue que Mateo quería conocer a Jesús. Y puesto que Dios es un Dios generoso de los que le buscan, Mateo fue recompensado con la presencia de Cristo en su casa. Por supuesto, tiene mucho sentido que Jesús pasara tiempo con Mateo. Después de todo, Mateo fue selección de primera clase, perfecto para escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Jesús pasa el tiempo solo con tipos grandes, como Mateo, Andrés y Juan, ¿cierto? Y Jesús también quiere pasar tiempo contigo. Así es que creo que este día es una gran oportunidad para que tú y yo fijemos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.